El 16 d'agosto de 1996 salía a la calle el primer número de Les Notícies. El 5 de febrero del 2012 editábase el último. Entre una fecha y otra, cuéntense más de 15 años de actividad informativa ininterrumpida. 15 años en sin faltar cada viernes a los kioscos d'Astúries. Nesi tiempo, Publicaciones Ámbito editó con bien de esfuerzo 769 números. Más de 20.000 páginas dedicadas a información, entrevistas, reportajes, debates, creaciones literarias, especiales informativos, especiales de verano, revistas literarias y publicidades que cambiaron la nuestra historia ya para siempre. Porque, por la primera vez na dómina contemporánea, Asturias contaba con un periódico una lengua propia. Les Notícies foi un semanario independiente de información general, plural, que dio cobertura a temáticas de toda triba y que permitió la participación de representantes de toles estalles, de las instituciones, la sociedad civil, la vida política, la economía, el deporte, la comunicación y la cultura. Una cabecera en la que, con rigor, ejercióse el periodismo profesional y normalizóse el asturiano como nunca en antes se fixera en un medio de comunicación. La defensa de la lengua y de la cultura asturianes da muchas alegrías privadas, particulares, pero pocas públicas. De entre las públicas que recuerdo con mayor agrado está la aparición del semanario Les Notícies. Poder asistir al desarrollo de la idea y a la salida del primer número fue una experiencia seguramente única. A lo largo de los años que siguió saliendo, ver que semana a semana acudíamos al kiosco y estaba allí el periódico, Les Notícies, o abrir el buzón de casa y recibir el ejemplar de la suscripción, fue un referente. Realmente pensamos que podíamos mirar el mundo desde un periódico en asturiano, y también pensamos que podíamos seguir soñando porque los sueños podían terminar haciéndose realidad. Desgraciadamente, un día despertamos y Les Notícies ya no estaba allí. La existencia de un periódico en asturiano como fue Les Notícies tenía una relevancia, para empezar, muy simbólica. El puro hecho de haberate a cualquier kiosco de Asturias y ver entre las distintas cabeceras de prensa una específicamente en asturiano, con el nombre en asturiano y contenidos en asturiano, pues ya desde esa perspectiva simbólica yo creo que ya era fundamental, ¿no? Y como elemento de autoestima de cualquier comunidad lingüística. Después fue también un espacio de debate público muy interesante para un mundo como el asturianismo, a veces muy cerrado o muy rígido internamente, ¿no? Desde ese punto de vista también creo que cumplió una función importante, y desde el puramente lingüístico de uso del idioma igualmente, ¿no? Porque bueno, pues era un auténtico campo de pruebas para ensayar distintos tipos de texto, desde el puramente periodístico, que es el que se espera, el literario, el de debate en distintos tonos, registros y demás, que bueno, simplemente era una originalidad para la propia historia del asturiano y otra manera, una auténtica necesidad también. Bueno, lo primero de todo, Les Notícies es un nombre guapo, realmente y comunicación, y asturiano, y de alguna manera pues trataba de haberse lo más próximo a la actualidad. La verdad es que como ya era un semanario, yo siempre decía con cierta ironía las noticias fresques, ¿no? Porque siempre llegaba el lunes siguiente y falábase de lo que había pasado en antes. De todas maneras, ya la visibilidad de la lengua, ya la normalidad de una lengua vehicular que para nada se centraba en la tradición y en lo que eran los estereotipos, y luego la valentía y la osadía de sacar a la calle una empresa que se quiere
concurrencial, competitiva con los otros medios de comunicación. De hecho, el editor entonces, acuérdame perfectamente que se dirigió a los directores generales de los distintos medios, entre ellos donde yo trabajaba, que era la Nueva España, para contar que iba a haber un medio que iba a hacer la competencia, ¿no? Y yo creo que las distintas tendencias que salían dentro del periódico contribuyen al debate, y también el punto de contacto con la normalidad de las nuevas vanguardias asturianas, en lo que valieren, pero por lo menos había un enfoque de averarse a esa idea de vanguardia. Y luego la utilización de la lengua era muy plural, pero con un enfoque también de acercarse bastante a lo que era la oralidad, el asturiano visto como lengua próxima, no como una lengua demasiado corsetada por lo que quieren las normas, que quieren muy importantes, yo siempre lo defendí, siempre lo defenderé, pero que cuidábase mucho ese contacto con la realidad de un asturiano urbano y del día a día de Güell en el siglo XX. Pues yo recuerdo la fundación de Les Noticias como un fecho muy ilusionante en el que muchos teníamos puestas muchas expectativas en los años 90, porque era un poco el pegollo que nos faltaba para la normalización del asturiano. Había la escuela, había la literatura, había la música, pero no teníamos todavía una presencia abultable en los medios de comunicación. Y bueno, después hay que decir que el resultado fue también bastante peculiar, bastante sorprendente, porque a veces no sabía si era un periódico o era una revista cultural y literaria, con lo que supón de parte buena y de parte mala, ¿no? De parte buena, porque para los que nos presta estábamos informados permanentemente de todas las novedades. La otra parte sería que quizá a veces en Asturias falta todavía, güey, una información política y de actualidad en asturiano, bueno, pues que nos permitiera tener una visión más crítica de las cosas. Mi valoración en torno al periódico Les Noticias es muy positiva porque creo que contribuyó a dar una visibilidad a la xente que estamos dentro del mundo del folclore, en mi caso el xénero de la tonada, y tengo especial cariño porque desde muy jovencina, cuando yo entamaba a hacer fusión con la tonada, de aquella no había ni siquiera empezado mi carrera artística, en Les Noticias tuve un apoyo muy importante en cuanto a entrevistas, en cuanto a imagen, en cuanto a comprensión del trabajo que yo venía haciendo, y es de algo que no voy a poder olvidar. Y bueno, a nivel lingüístico, ni que decir tiene que fue también una plataforma para la gente que nos expresamos en asturiano, y creo que, vamos, la trayectoria de Les Noticias es fundamental en la vida de cualquier lector asturiano y en este caso, como artista asturiana, de igual forma. Hombre, yo creo que en la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana dimos cuenta bien pronto de que iba a ser una iniciativa importante para la normalización del asturiano. Y en ese sentido, pues aquel mismo año dimos el premio Andrés Solar, en este caso de una manera, digamos que ya esperando la repercusión que iba a tener, como de hecho tuvo en la cuestión de la normalización lingüística del propio lenguaje periodístico, y también una contribución fundamental en la promoción de los escritores asturianos y del resto de la producción cultural asturiana. Y en ese sentido estamos convencidos de que en el futuro Les Noticias va a ser un referente para todos los medios que se acerquen a la producción de contenidos en asturiano. Los 16 años de vida de Les Noticias pueden considerarse como una aventura editorial insólita. El hecho de dedicar un medio de comunicación, en este caso un semanario impreso con su correspondiente página web, íntegramente escrito en asturiano, es llamativo por cuanto hay un salto sustancial respecto a los usos que hasta ese momento se hacían del bable o de la lengua asturiana. Trascienden el uso académico, folclórico, el más común oral, para entrar en el campo del relato de lo noticioso, de la actualidad. Y en esa medida la aventura es muy llamativa y también probablemente loable, ¿no? Todo el esfuerzo que se hizo
por mantener ese periódico vivo. Bueno, el periódico Les Notícies supuso para la lengua asturiana, en primer lugar, un paso muy importante en plan normatizador y normativizador. Digamos que Les Notícies creó una nueva literatura periodística y literatura también de otro tipo, pero también por primera vez tuvo que enfrentarse a un medio que ya era el periodismo, la literatura asturiana. Y por otro lado, aportó mucho desde el punto de vista del pluralismo informativo que hasta entonces estaba acaparado por otros medios y digamos que el mundo asturianista pues carecía de un medio para expresarse, ¿no? Decimos que los viernes, que va 8 meses ya que los viernes para mí ya no son lo mismo, ni los viernes, ni los lunes, ni los miércoles. No sé, llegué como ese fiu adolescente que duró 15 años y con el que tal entres y les más de les becerriñes, como no puede ser de otra manera. Les noticias, bueno, en el siglo pasado, les noticias aportaban al buzón de mi casa, casi siempre los lunes, que se iba a hacer, bueno, a mí prestaban igual y duraban para toda la semana. Me casaco de Xebra disco nuevo, Marta mori tiempo de Mario, Camilo gana otro premio, qué sé yo, la Xunta vuelve a convocar otra vez, manifestación, huelgona general. Después ya pasaron los años y ya era el mío kiosquero el que me lo apurría, entonces yo llevaba lo enchipada per toda sesión para que se vieran bien las noticias. Son importantes estos 15 años porque para la lengua asturiana y para la mi vida, y es inseparable lo uno de lo otro, con esos querencias y con esos odios, que siempre fueron muy pocos y cada vez son menos, casi ninguno. Y entonces son importantes los 15 años de estas noticias porque hicieron prensa y hicieron empresa, porque crearon un nuevo lenguaje, el lenguaje periodístico, porque fueron calce y fueron voz para los nuevos periodistas, para las viejas voces, para la nueva gente, porque bueno, ahí tuvo cabida un poco todo, porque son la historia de los 15 años de lo que sucedió en este país, porque ya la historia en tinta, porque ya la historia en rotativa. Bueno, Les Noticias fue una etapa muy importante para el asturianismo. En cuanto a las valoraciones, puede ser de distinto tipo, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista institucional, yo creo que fue un periódico que tuvo desde el principio una postura crítica con la academia, por diversos motivos, y esa postura era aceptable, evidentemente, porque cualquier postura ideológica y respecto a lo que sucede, pues tiene que aceptarse. Creo también que hubo momentos en que más que una postura crítica fue una especie de obsesión. Y hubo momentos en que había ejemplares de las noticias que parecía que no tenían más que como objetivo de la reivindicación pues ir contra la Academia de la Lengua, y eso provocó, yo creo, situaciones negativas que no beneficiaron a nadie y por supuesto fueron muy males para el asturianismo en general. Otramente, yo creo que nadie puede dudar de que la importancia de las noticias fue extraordinaria. Por primera vez hubo un periódico serio que cumplía con los plazos y que daba a los lectores no solamente una visión de las noticias, no solamente asturianas, sino incluso de fuera de Asturias, de las noticias culturales en asturiano, y de esa manera creó, yo creo, un público fiel que confiaba en él. De alguna manera, la importancia positiva de las noticias vese ahora, cuando ya no existe, vemos que hay ahí un vacío, ¿no? Y un vacío muy difícil de llenar. Es un poco la valoración así en general que me va a hacer. Lógicamente, dentro del periódico había muchas colaboraciones muy distintas, igual en calidad, igual también en cuanto al enfoque, a la posición, a la postura, podían ser más aceptadas por unos que por otros, pero en general yo creo que, bueno, pues son 15 años donde está reflejada aquello que fue ese movimiento a favor del asturiano en todos los senes, ¿no? Y especialmente, por supuesto, en el ámbito estrictamente cultural.
Bueno, yo veo las noticias como una fase postreira de Asturias Semanal. La sabor que feixo Asturias Semanal nos años 70 corresponde a la que feixo les noticias en estos últimos años, que ya poner al día la cultura tradicional asturiana y poner al día, el desafío de poner al día la nuestra cultura. Eso es lo primero que hay que decir. Después, hay que decir también que les noticias fue muy independiente, no se casó con nadie, y eso ya es muy importante porque estamos acostumbrados a posturas muy, digamos, muy partidarias. En la cultura fai falta el trabajo partidario de los partidos, pero hay también una política de fondo, de más largo alcance, que no se vincula a un partido solo, y eso fixo les noticias. Después el tono de las noticias, el tono moderado, era de que las noticias falábase siempre acordias. Las noticias podías llevar la contraria, no os enfadabais. Y eso estaba muy bien. Y luego hay otra sabor que nunca vi subrayada, que era muy importante, pero importante, que era la labor representativa de Asturias. La sabor representativa. Yo mandaba a un fillo mío que estaba en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y encima de la mesa tenía las noticias. Y llegaban los catalanes y decían, coño, la bui asturiano, decían, estudia la bui asturiano. Esa sabor representativa, que claro, ahora cerrar las noticias falta, ya muy importante, pero una sabor representativa de la cultura asturiana. Bueno, cuando Les Noticias apareció, yo era una niña del todo, 16 años, y a lo largo de todo este tiempo, pues siempre fui una lectora de este semanario que considero que fue, bueno, pues, un referente durante todos estos años, que lo sigue siendo, pero sí que también con esa parte escrita, todos esos años de prensa escrita, creo que fue un referente para lo que lleve, bueno, pues el periodismo en asturiano, los medios de comunicación en asturiano. Creo que fue una gran pérdida el no poder disfrutar a día de hoy de la edición en papel de ese semanario, pero al mismo tiempo pienso que los asturianos todavía podemos disfrutar y podemos leer pues artículos de actualidad, escritos además por xente con calidad, entrevistas, y parece que, bueno, un semanario como Les Noticias, un medio de comunicación como Les Noticias, es completamente necesario para la normalización de la lengua asturiana. La primera acordanza que tengo de Les Noticias fue al poco de volver de Salamanca, de la carrera. Compartía piso con Igor Medio, y allí en el estudio donde trabajábamos los dos, donde dibujábamos los dos, pues íbamos apilando ahí las noticias según iban saliendo, ¿no? Y era como un fecho anormal que existiera un periódico en lengua asturiana, por fin. El fecho pasó a ser normal cuando en la siguiente mudanza aquella pila de periódicos tiráronse, como cualquier periódico de otro tipo. Hay una etapa muy prestosa también, que cuando tuve los años que tuve como dibujante de la tira Marcianaes para las noticias, donde pude trabajar con la total libertad y expresándome como pude. Hay cosas buenas y malas, como en todas las cosas, ¿no? Dentro de las noticias también las hay. Lo mejor era que era un periódico fecho de fechamente por el asturianismo cultural, y lo peor era que era un periódico fecho de fechamente por el asturianismo cultural, que cada vez parecemos más los de La vida de Brian, ¿no? Aportación de las noticias, pues bajo mi punto de vista evidentemente todas positivas. Era un medio informativo diferente a los que había y hay en el mercado, diferente por los contenidos y diferente en la forma, ¿no? Pero detrás de cada proyecto, y Les Noticias era un proyecto innovador, había siempre personas. Y yo me quedo con esto. Yo las personas que conocí a través de Les Noticias son personas que han demostrado y demostraron hasta ahora
mucha ilusión y ganas de trabajar. Me quedo con nombres y apellidos, me quedo con Alberto Suárez, me quedo con Enrique Facuriella. A través de las noticias conocí a Joan Bello y otras personas que trabajaron para esa cabecera, y en todas ellas vi mucha ilusión, vocación periodística y ganas de aportar riqueza cultural a este país que es Asturias. Faigo unha valoración moi positiva. Pareceme que foi un proxecto extraordinario del que casi que puedo decir que me sentía orgullosa como ciudadana de Asturias de que hubiera un proyecto un periódico de esas características, y señalaría 3 puntos importantes para destacar. La importancia de las noticias desde el punto de vista lingüístico, otro desde el sociolingüístico y otro, vamos a decir, desde el sociológico. Desde el punto de vista lingüístico, consiguió fixar un modelo de lengua asturiana moderna, actual, una lengua para el siglo XXI. La literatura del Surdimiento, y es verdad que desde los años 80 quitó ese carácter de lengua rural, aldeana, decimonónica, que arrastraba la literatura y la lengua asturiana, y ya construyó un modelo de prestigio, culto. Pero la verdadera modernidad, un estándar más cotidiano, más accesible a todo el mundo, ese modelo construyó las noticias y consiguió calar y llegar al conjunto de la sociedad. Fue la primera vez que un medio de comunicación conseguía hacer algo que a la gente y sonaba bien, una lengua que llegaba bien. También desde el punto de vista sociolingüístico, consiguió poner en marcha lo que ya era una vieja aspiración del asturianismo cultural asturiano desde iba casi que 200 años, que ya tener un medio de comunicación íntegro en asturiano y que fuera un medio de comunicación serio, riguroso, de calidad, que tocaba temas económicos, deportivos, políticos, de cualquier tipo, con una calidad periodística, visual, gráfica, comparable a la de cualquier otro medio. Eso no lo tuviéramos hasta entonces, y desde que las noticias pelló, no lo volvemos a tener en papel. Pero demostró que puede existir y que esta sociedad tiene sitio para un periódico de esas características. Y bueno, finalmente, desde el punto de vista sociológico, yo creo que las noticias es realmente un símbolo, una referencia para el mundo cultural asturiano, y que además ponales clares lo que se puede conseguir desde la iniciativa privada, desde la sociedad civil, desde los movimientos, desde la ciudadanía activa, lo que se puede conseguir y lo que se puede hacer por la lengua y la cultura asturiana. Espero que este cierre sea una puerta que se piella para después de ir preparándose y que podamos volver a abrir las puertas y ver otro proyecto detrás como ese o todavía mejor. La aparición de las noticias supuso un paso adelante enorme na visibilidad del asturiano. Foi la mellor manera, la manera más granible de tener el periódico en los domicilios, en los bares, en las bibliotecas, dentro de Asturias, pero también llegaba alguna gente como yo que a temporada estamos viviendo en Madrid. Permitió también el desarrollo de un género literario muy interesante que hay que estudiar más, o que hay que estudiar, que es el género de las columnas. En ese aspecto hay autores clásicos que hicieron un trabajo muy interesante, pero también hay autores mozos que casi fue el nacimiento de la obra literaria. Bien, la pérdida de las noticias yo creo que hay un motivo de tristeza muy grande, porque en la vida cultural asturiana ya no tenemos ningún periódico, no tenemos ningún papel escrito periódicamente en asturiano. Por lo tanto, pues bueno, un motivo para la reflexión y un motivo también para que todo el mundo nos juntemos más en el trabajo cultural asturiano. Bueno, pues lo que me evoca el recuerdo del periódico Las Noticias son muchas cosas personales, muchas cosas
sociales, pero probablemente la idea que más recuerdo si pienso en las noticias es la idea de normalidad, la idea del uso del asturiano como lengua normal. Probablemente explicando una situación que ni siquiera se correspondía con la realidad sociológica de Asturias de aquel momento. Préstame compararlo, préstame hacer el simbolismo de una historia de mi abuela, que ya conté más veces. Y resulta que bueno, yo siempre iba a leer los libros míos y también las noticias. Y ella creó en la cabeza pues, una situación ideal que realmente no se correspondía con la realidad, ¿no? Una situación donde lo que se escribía o lo que se leía estaba en asturiano. Y díxeme un día, a Pablo, ¿cómo oye esto? Primero ya era mur, después ratón y ahora ya mur otra vez. Entonces, de alguna manera creo que las noticias representan para mí eso, ¿no? La normalidad y el hecho de que lo que está escrito en un papel ya mur y no en ratón. Era importante, porque ahora lo digital ya también importante, pero hay que saber tornar a la penúltima tecnología, ¿no? Que el papel tiene más clase, digamos, y tiene más peso, ¿no? O sea que es necesario que torne las noticias o de que asimilado, ¿no? Porque aquí dentro de unos años, pongamos dentro de 25 años, es evidente que tienen que haber no uno, sino varios medios en papel, ¿no? Al estilo que se faigan todos en asturiano, ¿no? Además, casi de seguro, como dicen las previsiones, que los medios de papel van a menorgar, ¿no? Y van a ser más delgaínos, ¿no? en el futuro, y no solo por el tema económico, sino también por el equilibrio entre el papel y lo digital, ¿no? Que igual va a medrar más, ¿no? En ese sentido. Esto desde el punto de vista técnico, y luego el contenido político de las noticias, como un periódico autonomista de espectro amplio, pues es evidente, porque no puede haber más que un espectro amplio mientras que el tema autonómico sea minoritario dentro de los partidos de aquí, ¿no? Es increíble cómo a principios del siglo XXI seguimos viviendo de lo que se hizo a finales del siglo XIX en cuanto a la hegemonía social aquí digamos, del obrerismo y de los sindicatos, por lo tanto, por un lado, y por otro lado, la derecha siempre con ese peso españolista que el efecto Covadonga lo obliga a ello, ¿no? Entonces de eso no salimos, solamente hay una minoría que en 40 años logró una tercera vía, ¿no? Esto ya es normal en otros sitios de España, pero aquí hay una excepción y por lo tanto hay que caltenerlo, ¿no? También es verdad que necesitas, digamos, medios que puedan hacerse referentes para los medios de referencia, pero españoles, ¿no? Porque si no, los medios de referencia españoles no van a recoger nunca Asturias, porque simplemente dirán, ah, sí, eso del bable está muy bien, pero tienen que hacerse algo que sea efectivo. ¿Por qué no se hace algo efectivo? ¿No? Los partidos no ayuden, hacen simplemente una política ceremonial mínima, ¿no? Respecto al recuerdo del asturiano, etcétera, y nosotros estamos en otra cosa. Estamos en una línea de desarrollo de la lengua semillada a la que se hizo en Galicia, que lleva 100 años por delante de nosotros, y la que se hizo en Cataluña, que es el ejemplo, que lleva más tiempo de eso haciendo lo mismo. Son números distintos porque efectivamente nosotros somos menos, ¿no? Pero como siempre digo, los irlandeses son menos todavía porque son 200.000, con lo cual es el nuestro horizonte, ¿no? Por lo tanto, adelante con todo ello, ahora con lo digital, y si se puede hacer resurgir otros medios, estoy pensando en la Voz de Asturias como una cabecera, que es difícil de hacerlo y de sacarla adelante ahora, pero en definitiva trátase de eso, ¿no? De que el punto de vista asturianista sea en el próximo futuro un punto de vista normal y compartido por todos, ¿no? Bueno, yo creo que primero fue un pequeño milagro, pero fue menos mal que hubo ese pequeño milagro, y que yo espero además que se repita en el futuro. Fundamentalmente por dos cosas. Fue un balcón privilegiado para hacer visible el asturiano y sobre todo para hacerlo normal entre una gran parte de la ciudadanía, en el sentido que lo sentía, pero que al mismo tiempo le faltaba entender y percibir que en el ámbito de la sociedad era algo también que tenía un sentimiento colectivo que coincidía con ese sentimiento particular de afecto y de necesidad de que se mantuviera, que tienen una gran parte de los hombres y mujeres de esta comunidad autónoma. Y después fue un elemento básico
que yo creo que cumplió un papel de articular los creadores en asturiano y los creadores asturianos, las dos cosas. A quienes escribían en asturiano, pero quienes escribían desde Asturias, ya fuera castellano o asturiano, que sirvió como punto de referencia, como termómetro para darnos incluso un mayor ánimo colectivo, saber que desde aquí también había creadores que estaban en los mismos niveles que podían estar grandes escritores en castellano, en catalán o en gallego, por hablar solo de tres de los idiomas cooficiales que existen en nuestro país. Bueno, yo creo que fue una de las pocas noticias buenas que tuvimos en los últimos 20 años, que desgraciadamente ahora ya hay mala noticia. Y yo destacaría de las noticias la parte cultural, pero además de la parte cultural, la parte de visibilidad de los libros que reseñaba las noticias, porque daba a conocer al público en general, pero también a los profesionales. Y decir, Ediciones Trave hasta hace un año tenía una librería, entonces una fuente de información de los libros que salían en asturiano, también en castellano, pero sobre todo en asturiano, y era precisamente el periódico Las Noticias, estabas un poco al día de lo que salía. Y por otra parte, yo creo que siempre que salía un libro de cualquier editorial, normalmente hacíase una entrevista con el autor, y yo creo que eso daba no solo visibilidad, sino que daba un sentimiento de normalidad al público y lector que ahora mismo evidentemente no tenemos. Bueno, del semanario Les Noticias teño que fer unha valoración en xeral positiva, sobre todo por labor que fixo con respecto á normalización del asturiano nos seus 15 anos de vida impresa. Supoño que non soy moi original cando subrayo a importancia que ten un medio de comunicación con esa continuidade para a lingua que está na situación na que está o asturiano, pero penso que hai que dicillo porque esa é a maior virtud que ten, na miña opinión, Les Noticias. Tamén me prestou sempre por el asenso que lle deu algúns aspectos que non tiñan cabida en outros medios, e sobre todo refírome ás iniciativas culturales que hai en Asturias, porque moitas veces os asturianos non chufamos lo noso, e era importante que houbera un medio como Les Noticias que estructurara, que normalizara tamén de alguna forma a cultura asturiana, deulle valor e deulle forma en este sentido. Nel debe, nos defectos, eu non podo esquecer a posición que mantuvo nalgúas ocasións con respecto a fala del naviaeo. Sobre todo, cando a fala máis axuda necesitaba, penso que a liña ideolóxica tuvo equivocada, penso que se verqueron opinións filolóxicamente obsoletas ou desnortadas, ás veces falaces, e quero pensar que non foi por mal. E por outro lado, a min prestaríame personalmente que os asuntos relacionados con o occidente de Asturias puderan seguir sendo tratados na fala de aquí, nel eunaviego. É unha práctica que se fixo algunha vez, pero ese uso esqueiceuse a Xina e penso que estaría ben e que a xente en xeral desta zona del occidente de Asturias vería con bons ollos e vería algo guapo e natural que se fixera. Así que aí deixo a proposta. Bueno, la existencia de Les Noticias nestos 15 años é un acontecimiento, una historia reciente del asturiano, por razones de tipo estrictamente lingüístico, y es la primera vez que hay un periódico normal en lingua asturiana, non tiene precedentes, a pesar de que existieron dellos experimentos periodísticos noutros domines, non se trataba de periódicos normales. Tiene importancia el nivel de la normativización de la lingua asturiana. Claro, 15 años son abondos para que dexe un depósito, digamos, de experiencias sobre normativización lingüística que non pode caer en suco baxero, ¿no?
y después tienen también una importancia clara en el nivel sociológico. Les Noticias durante estos 15 años fue un medio de comunicación presente en el ámbito político, en los despachos políticos, etcétera, como un medio interesante de transmisión de noticias y de ideas. Y por último hay ya para acabar, un aspecto también de Les Noticias que fue un foro de expresión de ideas alrededor de la cultura expresada en lengua asturiana, un foro asturianista, de manera que Les Noticias pasaron muchas opiniones muy variadas, muy plurales, y eso también, pues esa pluralidad de Les Noticias contrastó o no prestó mucho en ámbitos del asturianismo, que es un ámbito, hay que decirlo, pues muy sectarizado. El hecho de que todas las opiniones cupieren dentro de las noticias no prestó nada en ámbitos asturianistas que tienen una concepción muy monolítica de lo que hay que pensar alrededor de la lengua asturiana. Postura que es fuente de miles de escepticismos alrededor de la sinceridad de muchas ideas. Yo creo que lo importante es mostrar el reconocimiento a la gente que trabajó ahí en ese esfuerzo por crear una lengua propia periodística y bueno, por moverse en esas condiciones sociales, económicas, difíciles del mundo asturianista en general y cultural muy en particular. Mostrar la satisfacción como lector, mostrar la satisfacción también que tendrán tantos lectores y saber que hay un proyecto que puede ser un inicio, simienta para el futuro, que yo espero que en el futuro podamos llegar a normalizar muchas cosas y volver, por lo tanto, a disfrutar de las noticias en esta u otra versión, pero que sea ese medio escrito en asturiano y que además debería tener la reconocencia del nombre, ya puesto que hay ese, digamos, fienso histórico, ¿no? Por lo tanto, satisfacción, lástima por el término temporal, espero, ¿no? Pero satisfacción por ese éxito colectivo durante 15 años. Una de las palabras vinculadas a estos 15 años de existencia de las noticias, imagino que será el término, la palabra, el concepto normalización. Normalización sociolingüística, normalización social que propicia este medio. Yo quería añadir a ese concepto, non por menos tópico, menos repetido, menos cierto, el concepto homologación. Las noticias homologan los otros movimientos identitarios que se tienen producido en el Estado, en la península, en el resto de Europa. Homológanos al alza, homológanos diciendo, señores, aquí tenemos un colectivo, tenemos una sociedad, tenemos un grupo social que es capaz de levantar un medio de estas características, un grupo de medios de estas características. Eso ya es algo serio, ya es algo a tener en cuenta. Esa conceptualización de carácter prácticamente psicosocial interésame sobremanera porque eso fue un motivo de orgullo para el surdimiento, para toda la gente que nos movíamos alrededor de ese concepto. Por lo tanto, para la historia queda un medio per bien escrito, per bien trabajado, con unos profesionales de chispón a lo largo del tiempo y a futuro quedanos la necesidad de volver a recuperar esta cabecera. Bueno, yo soy periodista, una profesión para mí la más hermosa de todas. Es la profesión que yo quise ser desde muy joven y por eso sé muy bien lo que ha significado las noticias para la cultura y para Asturias. Y por eso estas primeras palabras quiero que sean de homenaje a Ignacio Iglesias, el fundador, a su familia y a todo el equipo que le ha acompañado en estos 16 años de vida de las noticias. Los milagros, decía un gran poeta portugués, existen, pero para que se produzcan es imprescindible que alguien quiera en ellos. Y yo sé muy bien que la salida de un periódico cada semana, cada mes o cada día es un verdadero milagro y tiene que haber gente que crea en ellos porque en este tiempo, además de codicias sin fronteras, de cambios tan rápidos, de desapego de los valores más importantes, pues el hecho de que haya un periódico que defienda esos valores, que defienda el patrimonio cultural de Asturias, es una heroicidad y es un verdadero milagro. Pero
Yo creo, y además alguna experiencia tengo de estas aventuras empresariales y profesionales, estoy convencido de que la semilla que sembró Les Noticias no morirá, porque mueren los hombres, pero no mueren las ideas, no mueren los ideales. Y esa semilla que se sembró hace más de 15 años no morirá. Estoy convencido de que algo se ha sembrado, algo ha nacido y esa idea y ese ideal no morirá nunca. Por eso quiero terminar las palabras como empecé, rindiendo el homenaje a quienes hicieron posible esa aventura periodística y cultural, y que sepan que por lo menos algunos admiramos de corazón lo que han hecho, nada más. Home, ficimos cosas mal, eso de xuro, y ficimos muchas cosas regular, pero yo la verdad creo que ficimos de algunas cosas muy bien. La más importante, enseñar que somos quién, que fuimos quien a hacer realidad lo que para muchos ya era un imposible, poner en marcha un periódico en asturiano. Claro, de la que empezamos, hay 16 años, la mayoría no nos daban ni 2 semanas. Duramos 770 números. Para mí, nada más eso, ya lle abondo para decir que valió la pena. Desde el punto de vista profesional, para mí, Les Noticias fue una de las cosas más importantes de toda la mi vida. Creamos una auténtica escuela de periodismo en asturiano, formamos una montonera de profesionales que aprendieron con nosotros y que nos aprendieron a nosotros también, buenos periodistas, articulistas, fotógrafos, redactores o maquetadores que anguaño están haciendo carrera en otros medios. Yo de eso, la verdad, estoy también muy orgulloso. Y cuento que hicimos también un labor impagable desde el punto de vista comercial. Hicimos miles de visitas a empresas y instituciones para enseñar el nuestro producto y recaldar publicidad. Y ese labor silencioso yo cuento que fue fundamental para normalizar el nuestro idioma. Aportamos seriedad, aportamos continuidad al mundo de las publicaciones y, en definitiva, pusimos y corbata a la lengua asturiana. Y ya sé que para muchos esto de la corbata es una prenda poco prestosa, pero para mí es una herramienta de trabajo imprescindible, y en un idioma como el nuestro, tan necesitado de prestigio social, este labor de poner corbata es fundamental. La presencia de Les Noticias 16 años de seguido en los kioscos valió también para que mucha gente que en un tabadello se avezara a leer en su propio idioma, en el idioma de los padres y los abuelos que ellos conocían, que entendían perfectamente, que charraban, pero en el que no estaban avezados a leer, y en el que, bueno, el libro como fórmula igual ellos quedaba un poco apartado. Miles de personas cada semana empezaron a leer en asturiano gracias a Les Noticias. Con los años yo estoy convencido que va a valorarse más lo que Les Noticias supunxo para el autoaprecio de los asturianos. El tiempo va a ayudarnos mucho en esa reconocencia, pero yo tengo lo muy claro ya. Con 30 años empecé una aventura profesional única en la vida, y ahora con 46, 16 años después, no tengo otro que decir que valió la pena. Valió la pena.